Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. El Congreso de la República y el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios del Congreso les dan la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral Control de la Constitucionalidad Modelo Peruano. Seguidamente, palabras de bienvenida a cargo del jefe del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, abogado Pablo Lévano Pérez. Bienvenido. Señor doctor Víctor García Toma, maestro del Derecho Constitucional, exministro de Justicia, es miembro del Tribunal Constitucional, señor historiador, magíster Fernando Young, personal de servicio y organización parlamentaria. El día de hoy, el Congreso de la República y el equipo del Centro de Capacitación y Estudio Parlamentario se honra en recibir al distinguido maestro Víctor García Toma para la conferencia magistral El control de la constitucionalidad modelo peruano. Antes de darle la palabra y el inicio de la conferencia, permítale transmitir a todos ustedes el agradecimiento por su continua participación y asistencia a todos los cursos y conferencias que realizamos el equipo del Centro de Capacitación. El día de hoy es una fecha significativa, como le conversaba al maestro Víctor García Toma, porque tenemos tres eventos: la conferencia magistral, la clausura del curso online internacional, primera edición de Derecho Parlamentario, y la presentación de nuestra revista oficial del Congreso, Cuadernos Parlamentarios. Queremos reiterar nuestro agradecimiento al maestro Víctor García Toma por concurrir el día de hoy, por acompañarnos a estos tres eventos académicos de investigación, y a todos ustedes por su presencia. Sin mayores preámbulos, vamos a presentar al doctor Víctor García Toma. Muchas gracias al jefe del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, abogado Pablo Lévano Pérez. Antes de presentar al señor doctor Víctor García Toma, vamos a leer su hoja de vida. El doctor Víctor García Toma es abogado de la Universidad San Martín de Porres, con maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido asesor del fiscal de la Nación en 1986 a 1989, supervisor del proyecto de la Agencia Interamericana de Desarrollo, AID, y el Ministerio Público en 1987, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de la Presidencia, 1987, delegado de la Comisión Presidencial, 1988, asesor del secretario de la Junta de Fiscales Supremos, 1989, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, 1989, miembro del directorio del Banco de Comercio, 1989 a 1990, magistrado del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Constitucional 2005-2006, director del Instituto de Economía Social y Mercado de la Universidad de Lima 2007 a 2009, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima 2008-2010, juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2008 a 2009, ministro de Estado en la cartera de Justicia 2010. Desde 2011 es socio del estudio Benítez Forno Pugas. Tiene la palabra el doctor Víctor García Toma. Bienvenido. Muy buenos días, sean mis primeras palabras para agradecer al doctor Pablo Lévano, del Centro de Capacitación de Estudios Parlamentarios, y también al doctor Fernando Young, por la gentileza de permitirnos estar aquí en este recinto histórico el día de hoy. El tema que me propongo tratar es el referido al de la jurisdicción constitucional, el modelo peruano. Probablemente muchas de las cosas que yo comenté esta mañana son conocidas por parte de ustedes, y en todo caso el mérito de esta exposición no tiene otro
de haber podido juntar muchas partes con muchos conceptos que están dispersos y haberle dado, ¿no es cierto?, un sentido estructural, un sentido orgánico. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se produce en los países vencidos, en los países a través del principio de libre determinación de los pueblos, surgen nuevos estados, la necesidad de reformular esa vieja idea liberal del Estado. Y entonces se construye un concepto nuevo que es el Estado constitucional. Y cuando hablamos de Estado constitucional, estamos refiriéndonos a que la Constitución, otrora observada y vista como un documento político, como un texto con contenido ideológico, doctrinario y programático, que servía de hoja de ruta, de carta de navegación, de brújula a los gobernantes para construir un tipo de sociedad específica. Ese documento político, sin dejar de ser tal, se convierte simultáneamente en un texto político. En consecuencia, a partir de ese momento se imagina, se percibe la idea de una constitución binaria, documento político y texto político. Al dividir en texto jurídico, sus normas son vinculantes, atan la conducta de los gobernantes, establecen una relación jurídica entre los gobernantes y los gobernados, y su fenómeno expansivo se irradia incluso en las relaciones entre los particulares. En el mundo de hoy, el miembro de una asociación no podría ser expulsado sin la garantía del debido proceso. No se podría impedir el acceso de un ciudadano a un establecimiento público, ¿no es cierto?, porque sin que existan consideraciones específicas en la ley, porque eso se podría entender como una afectación al principio de igualdad entre otros. Entonces, esta idea de la Constitución como texto jurídico termina desplazando la ley y plantea también una reconversión de la idea del Parlamento. Se tenía la concepción hasta antes de la Segunda Guerra Mundial que el Parlamento era el poder supremo, el poder máximo. Allí residía la soberanía popular. Cada uno de los miembros de un ente parlamentario que podía provenir de distintas fuerzas políticas, al establecer un conjunto institucional llamado Parlamento, señalaba que no había por encima nadie, no había nadie por encima de ese ente, porque expresaba el poder máximo, el poder supremo. Esa idea del Parlamento como expresión de la soberanía popular tiene hoy que ser configurada. Y es que el Parlamento tiene también lealtad y fidelidad a la Constitución. Y por consiguiente, cabe la posibilidad, cuando esa fidelidad no se produce, que exista otro ente que se llama el Tribunal Constitucional, que pueda, con la misma fuerza política con que el Parlamento dictó una ley, con esa misma fuerza política declare la nulidad de esa disposición legal por ser opuesta a la ley, a la Constitución. Aparecen también los derechos fundamentales como la razón de ser del cuerpo político. Ya no solamente tiene su fundamento el Estado en la idea de seguridad, de bienestar o desarrollo, sino introduce el concepto de que la razón para la existencia del cuerpo político es el de que cada uno de nosotros pueda desarrollar o desplegar un conjunto de potencias físicas, espirituales, ¿no?, que emanan, que se proyectan de nuestra peculiar naturaleza de seres autodeterminativos, de seres sociales hacia la consecución de fines, de seres espirituales y otros seres racionales. ¿Qué cosa es una constitución? La Constitución, en primer lugar, es un proyecto de vida en común. Y lo es porque cada vez que se convoca a un Congreso o Asamblea Constituyente, si este es cabalmente democrático, entenderemos que aquí están representados distintas fuerzas políticas que expresan dentro del marco de la democracia distintas opciones ideológicas. Y eso da partida, ¿no es cierto?, a una controversia, a fricciones, a actos de diferenciación. A esta primera diferenciación habría que sumarle la que genera el mercado.
hay representantes vinculados que responden, ¿no es cierto?, a la defensa de los intereses patrimoniales, los intereses, los llamados derechos económicos, iniciativa privada, libertad de comercio, libertad de industria, etcétera, etcétera. Pero también habrá representantes que con ese mismo derecho defiendan los intereses de los trabajadores. Y entonces allí, ¿no es cierto?, estarán quienes promueven la consolidación de los derechos individuales y colectivos. Y aparecerán también quienes nos defienden en nuestra condición de consumidores y usuarios. Un segundo elemento de fricción. Un tercer elemento de fricción aparente es el que se produce a través de la religión. En el Perú hemos tenido la suerte de que no hayamos tenido grandes confrontaciones grupales en torno a la idea de un Dios, lo que sí ha sucedido en otros países, fundamentalmente europeos o asiáticos. Y hay también las diferencias que pueden surgir de estas cosmovisiones étnicas y la aparición siempre recurrente de las llamadas minorías, ¿no? Unos defienden el medio ambiente, otros defienden los derechos del grupo LGTB, los grupos feministas. Es decir, razones para la división y la fricción siempre hay. Pero una constitución se construye sobre la base del consenso. Y ese consenso implica que los grupos representados en el Congreso, en el Parlamento, en el Congreso Constituyente, han encontrado determinados principios, determinados valores y un conjunto de instituciones políticas, jurídicas y administrativas que dan la posibilidad de construir una sociedad en donde cada uno de nosotros pueda alcanzar bienestar, desarrollo, ¿no es cierto?, y la libre configuración de nuestra personalidad. De allí entonces que la Constitución sea un proyecto de vida en común. En segundo lugar, la Constitución es un estatuto de poder. Las sociedades políticas se caracterizan por dividir, como consecuencia de la división del trabajo, a dos grupos humanos, gobernantes y gobernados. ¿Y cuál es la tarea de la Constitución? De establecer las reglas básicas de quién manda, cómo manda, para qué manda, por cuánto tiempo manda. En consecuencia, racionaliza el ejercicio del poder, establece competencias y señala los límites de quienes nos representan, ¿no es cierto?, en las instituciones estatales. Constitución, proyecto de vida; Constitución, estatuto de poder; Constitución, póliza y salvaguarda de los derechos fundamentales. Desde una perspectiva naturalista, podríamos decir, bueno, esos derechos son anteriores y superiores al Estado. Son manifestaciones de nuestro ser, vuelvo a repetir, autodeterminativo, racional, social, para la consecución de fines, y espirituales. Pero la importancia de estar previstas en la Constitución es que señala que estos se convierten en una obligación de defensa, de fugibilidad por parte del Estado, y refuerza el mecanismo de defensa en el marco de la sociedad civil. Es además la Constitución hoy la base y el fundamento del orden jurídico. No hay ninguna disposición de orden penal, civil, laboral, tributaria o administrativa que pueda irse por la libre. Esa norma formará parte del ordenamiento jurídico en la medida en que sea fiel, sea compatible, sea concordante, ¿no es cierto?, con los principios, los valores y las disposiciones previstas en el texto suyo. Y la Constitución es, además, el espejo cultural de un pueblo. Y lo es porque, más allá de que al momento de revisar una constitución u otra, constatemos que hay instituciones que se parecen. El Parlamento es una institución que podríamos calificar de universal. Sin embargo, cada constitución tiene lo suyo, lo peculiar, lo propio, ese sello de identidad. En el caso peruano, la presencia de nuestras comunidades campesinas o nativas, el reconocimiento del derecho consuetudinario, la idea de que tengamos un artículo específico para el tratamiento de la hoja de coca, nos da, ¿no es cierto?, una idea de que en qué medida
la cultura nacional se ve reflejada de alguna manera en la Constitución. Como lo es también el hecho de que en la Constitución americana, al momento de establecerse las primeras 10 enmiendas de la Constitución en 1791, la Constitución es de 1787, se introdujera que el derecho a abortar como un derecho constitucional. Hay un gran debate en la sociedad americana y para nosotros parece algo realmente inadmisible que todavía los americanos tengan alguna duda de la necesidad de modificar, de cambiar esa enmienda de la Constitución por los daños que genera. Pero para los americanos eso forma parte de una perspectiva cultural. Recordemos que la sociedad americana proviene, ¿no es cierto?, de inmigrantes que se internan en zonas inhóspitas y en donde él es su propia seguridad personal. No se podía ahí hablar de policía, no se podía hablar de gendarmería, no se podía hablar de serenato. Cada uno, ¿no es cierto?, haciendo uso de su arma, se convertía en el primer agente del orden. Muy bien. Entonces, Constitución, proyecto de vida, Constitución, estatuto de poder, Constitución, base y fundamento del orden jurídico, Constitución, póliza de salvaguarda de los derechos fundamentales, Constitución, espejo cultural de una colectividad. Ese modelo tiene que ser defendido de la legislación, de la jurisprudencia y de los actos particulares. ¿Cómo se defiende? Han surgido dos grandes modelos: el modelo de control político y el modelo de control jurisdiccional. El modelo de control político fue imaginado, ideado por Emmanuel Sieyès, un sacerdote y jurista adscrito al fenómeno de la Revolución Francesa. Y Sieyès, con gran perspicacia, partiendo de la tesis de que no hay nada por encima del Parlamento, el Parlamento es el poder absoluto, el poder supremo, entendía que en el Parlamento se pueden equivocar, que en el Parlamento pueden haber conciliábulos para torcer el recto sentido de lo constitucional y que en consecuencia había que establecer con candado frente a esa legislación errática, precipitada o perversa. Y Sieyès entonces imaginó la creación de un llamado jurado constitucional, que no era otra cosa que al cumplirse el periodo de un grupo parlamentario, la nueva representación nacional escogía dentro de ellos a un grupo determinado de ex-congresistas, con la finalidad de que sirviera de cámara de control. Los nuevos parlamentarios legislaban y los ex-parlamentarios incorporados a este jurado constitucional hacían la labor de control. Esta ley es o no es constitucional. Ese modelo, que no llegó a tener éxito en Francia, Sieyès lo intentó en dos oportunidades, en la Constitución de 1791, en la de 1793 y no tuvo éxito. En 1852, de alguna manera se recoge parte de su postulación. Y ahí hay una experiencia francesa en ese sentido. Pero en el siglo XX, el control político recobra vigencia con los estados marxistas-leninistas, que también tienen la percepción de que todo el poder descansa, por cierto, sobre el Parlamento. En realidad, todo el poder descansa sobre el Partido Comunista, pero la estructura constitucional habla de que el poder supremo es el poder del Parlamento. Y entonces allí florece, ¿no es cierto?, esta visión del control político que se mantiene, digamos, residualmente en varios países, incluido el nuestro, como vamos a ver dentro de unos minutos. El otro modelo es el modelo de control orgánico jurisdiccional, que tiene dos vertientes. La vertiente americana, planteada por un juez de nombre John Marshall en 1803, en la solución de un caso que se conoce como el caso de Madison versus Marbury. Y relato muy rápidamente esta controversia para podernos ubicar en qué consiste este modelo. El presidente Adams se lanza a la reelección y pierde la reelección. Pocos días después de tener clara conciencia de su derrota, consigue aprobar por parte de un parlamento afín
una norma que le permite nombrar a 44 jueces de paz. Hay dos visiones históricas sobre esto. Estos nombramientos tenían por objeto el establecer una guardia pretoriana para que el nuevo gobernante, Jefferson, no incomodara en los típicos actos de venganza al partido y presidente Salinas. La otra posición es que se trataba de tener esa guardia pretoriana para ocultar, ¿cierto?, los actos de corrupción política. Sea cual fuere la visión que tengamos, lo cierto y lo real es que se aprueba la ley, se entregan buena parte de los nombramientos, pero por razones de tiempo, porque esto es casi ya al borde del cambio de mando, queda pendiente la entrega formal del título de nombramiento para el señor Marbury. Llega al poder el señor Jefferson, ordena que no se sigan entregando estos títulos y más aún consigue que la norma se derogue. En ese contexto, el señor Marbury interpone una acción de cumplimiento y pide que le otorguen su título de nombramiento para ejercer el cargo. Esta es la controversia que se conoce con el nombre de Madison versus Marbury. Madison es el secretario de Estado, ministro de Justicia. En ese momento, la Constitución estadounidense ya había por primera vez previsto en la historia la idea de que la norma suprema del Estado era la Constitución. De manera originaria, visionaria, Estados Unidos en 1787 establece este concepto que recién el resto del mundo lo va a tener después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no había dicho la Constitución norteamericana quién era el guardián de esa supremacía normativa. No había generado competencias expresas a ningún ente del Estado para que se encargue del control y defensa de la Constitución. Y el juez Marshall consideró que esa competencia era una competencia implícita y le correspondía ser ejercida por la Corte Suprema. Entonces, a través de esta sentencia, caso Madison versus Marbury, se establece por primera vez que es la Corte Suprema el órgano de defensa de la Constitución y que va a ejercer esa defensa cada vez que en el marco de un litigio, de un proceso civil, penal, laboral, tributario, hay una controversia, digamos, entre particulares o entre el Estado y los particulares, al momento de resolverse esa causa, se determine que la norma prevista por el Parlamento para solucionar ese problema es inconstitucional, lo que va a hacer el juez es declararla inaplicable. Es decir, esta controversia no será resuelta con la ley prevista por el Parlamento, porque esa ley contiene un vicio de inconstitucionalidad. Y en consecuencia, el juez sustituirá al Parlamento dictando un fallo de principio. El otro modelo es el de la jurisdicción concentrada, llamado también modelo austriaco, inventado por Hans Kelsen, un tratadista austriaco en 1919. ¿Cuáles eran las preocupaciones de Kelsen? Habida cuenta que ya existía un marco doctrinario planteado por Fillets, existía una jurisprudencia expansiva en el caso americano, por el juez Marshall. ¿Por qué a Kelsen se le ocurre imaginar otro modelo? Otro modelo a cargo de jueces. Primera observación que tenía Kelsen. Con gran acierto, Kelsen decía que la Constitución es un texto jurídico y político. Y en consecuencia, la interpretación y la aplicación de la Constitución no podía quedar en manos de los jueces ordinarios, porque carece, ¿no es cierto?, de estos marcos de referencia que provienen de la política, de la ciencia política. Un segundo argumento es que se requiere un grado de pericia, de especialización. No basta ser abogado, se requiere ser un abogado perito en una determinada materia. Y lo tercero es que en la época en que se planteó este modelo, había surgido una corriente filosófica del derecho que se llamó la corriente del derecho libre, que alguna vez alguno de nosotros ha repetido con entusiasmo sin ser consciente de los graves peligros a los que nos enfrentamos.
cuando hay una colisión o conflicto entre el derecho y la justicia, se debe preferir la justicia. Bueno, esta era un poco la idea del derecho libre. Cuando hay un conflicto en la conciencia de un juez o de un legislador entre la norma, ¿no es cierto?, y el valor máximo de la vida social, que es la justicia, se debe preferir la justicia. ¿Eso se traducía en qué? En que un cuerpo parlamentario podría decir, aquí tengo la Constitución, pero yo tengo una ley que dice cosas mejores que la Constitución, que plantea, ¿no es cierto?, hipótesis de solución más justas. En consecuencia, no rige la ley porque mi ley es más justa. Y ese mismo desarrollo teórico se daba en el ámbito de los jueces. Y entonces Kelsen vivía horrorizado por la idea de que, ya sean los jueces o los parlamentarios, pudieran pulverizar esta idea de supremacía normativa de la Constitución. Y entonces crea una jurisdicción ad hoc, especializada, dedicada única y exclusivamente a determinar si las leyes en abstracto, sin entrar al terreno de si beneficia a uno o beneficia al otro, es o no es constitucional. Muy bien. Entonces tenemos el control orgánico político y tenemos el control orgánico jurisdiccional en sus dos manifestaciones. ¿Cuál es el caso peruano? En el Perú hemos vivido el fenómeno, ¿no es cierto?, el complejo de Penélope. Hemos ido tejiendo y destejiendo constituciones cada 10 años. Como conversábamos con el doctor Ayllón en una agradable conversación que tuvimos hace unos minutos, muchas veces los golpes de Estado, ¿no es cierto?, han servido para, o han utilizado la vía contraconstituyente para consolidar un modelo arbitrario, tiránico, o ha servido para salir de la dictadura hacia la democracia. Como sucedió, por ejemplo, hemos tenido los dos fenómenos. En el año 1979 había que buscar una fórmula que nos permitiera salir de los 12 años de gobierno militar y regresar, ¿no es cierto?, a la democracia representativa. Y en el 92 tuvimos un modelo autoritario que buscaba la Constitución para consolidar, ¿no es cierto?, esta mantención en el ejercicio de la autoridad. Entonces, en el Perú hemos ido construyendo un modelo inédito, pero eso no ha sido fruto de la reflexión, fruto de una deliberación académica, sino por el deseo de acabar con esta visión de que a la Constitución se le puede despojar de contenido jurídico, se le puede soslayar. Y en la idea de que podamos afirmar una sociedad y una coexistencia pacífica, ordenada, y con la consecución de fines benéficos, en base a estos postulados, se ha producido un modelo que se llama el modelo sinérgico, en donde hay un conjunto de instituciones que finalmente cumplen la misma tarea: la salvaguarda, la defensa, ¿no es cierto?, de la Constitución. ¿En qué consiste este modelo? En primer lugar, en el Perú existe un control orgánico político, y es que el Parlamento de la República es, en ciertos aspectos, ¿no es cierto?, intérprete de la Constitución y es su mejor guardián. Y lo es bajo varios mecanismos. El primero de ellos es el de la llamada cuestión previa. Ustedes conocen, cuando se produce una iniciativa parlamentaria y hay la duda, hay la incertidumbre si el proyecto es o no constitucional, ese proyecto es derivado a la Comisión de Constitución y elabora un dictamen, y ese dictamen luego es llevado al Pleno, y el Pleno va a decidir si el proyecto es o no es constitucional. Si el proyecto es constitucional, eso continuará a su fase de deliberación y eventualmente podrá convertirse en ley. Si el Pleno considera que el proyecto es inconstitucional, al archivo y, ¿cierto?, nos olvidamos de ese texto. Pero además, en el Congreso de la República existe el procedimiento de control sobre la legislación delegada. El Parlamento dicta una ley autoritativa concediendo facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo,
para que por un determinado lapso, un determinado tiempo, se ocupe de legislar con su autorización sobre determinadas materias. Una vez que concluye esta tarea, el Poder Ejecutivo da cuenta de su labor y el Parlamento revisa. Y si el Parlamento entiende que esa legislación delegada rebasa el plazo otorgado, se expide al margen de las materias autorizadas o contiene disposiciones que violan la Constitución, ¿no es cierto?, dicta una ley dejando sin efecto ese decreto legislativo. Lo mismo sucede con el decreto de urgencia, que es esa norma, ¿no es cierto?, mediante el cual el presidente, por razones extraordinarias, un hecho súbito, anormal, raro, extraño, que afecta a la economía o a las finanzas nacionales, expide, ¿no es cierto?, un decreto de urgencia, el cual luego es revisado en cuanto a su constitucionalidad por parte del Congreso. Sucede también lo mismo con los tratados ejecutivos y sucede con el caso de la observación presidencial. El presidente de la República observa una ley, ya no un proyecto, observa una ley aprobada por el Congreso, que no está vigente porque no ha sido ni promulgada ni publicada, pero ya es ley, que por razones técnicas, ¿no?, la ley es un mamarracho, por razones políticas, la ley puede afectar la gobernabilidad o puede hacerlo por razones jurídicas. Esta ley viola la Constitución. Está en discusión, por ejemplo, va a estar en discusión en esta legislatura, la observación presidencial en torno a las modificaciones que se ha hecho a la ley de las AFPs, ¿cierto? Y básicamente la observación presidencial es jurídica. Se violenta el principio de intangibilidad. Entonces, el Congreso de la República ejerce control de constitucionalidad y de alguna manera se cumple esta idea de Sieyès, que el Parlamento prevenga o autocorrija decisiones normativas que pudieran eventualmente violentar la Constitución. Pero en el Perú también hay un control orgánico, americano, ¿no?, difuso a la manera planteada por el juez March. Y es que el artículo 138 de la Constitución señala que un juez, al momento de analizar y resolver una controversia, puede inaplicar una ley. Muy bien. Pero sucede que en el Perú no solo los jueces pueden inaplicar, y aquí vienen los inérticos. El Tribunal Constitucional, saliéndose ya del módulo ortodoxo, también inaplica. Porque al tribunal llegan las demandas de habeas corpus, de amparo, de acción de cumplimiento, de habeas data, que son controversias entre particulares o entre el Estado y particulares. Y en el marco de esa controversia, vamos a llamar, entre particulares, entre sujetos procesales, el tribunal puede también declarar la inconstitucionalidad de una ley. Pero además ejerce en ese control el Jurado Nacional de Elecciones. Toda decisión en materia electoral que esté vinculada con la Constitución deviene en un acto de control y defensa de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional ha otorgado o ha entendido de que en el marco del arbitraje, durante la tramitación de un laudo, los árbitros pueden inaplicar. Caso Compañía Minera María Julia, responsabilidad limitada. Y luego tenemos el papel del tribunal como órgano concentrado, a la manera de que. En resumen, mientras que en otras colectividades políticas el control de constitucionalidad está a cargo del Parlamento, o está a cargo del Poder Judicial, o está a cargo de un órgano especializado como el Tribunal Constitucional, en el Perú, esta capacidad de control, esta potestad de salvaguardia y defensa es compartida por varios entes estatales y extendida incluso a particulares, porque los árbitros son particulares. Estableciendo así, vuelvo a repetir,
un mecanismo sinérgico en donde distintas fuerzas convergen en un mismo, la defensa de la Constitución. ¿Cuál es el parámetro para determinar si una norma es constitucional o no? Hay que tomar en cuenta aquí dos ideas: el bloque de constitucionalidad y las normas interpuestas. ¿Qué cosa es el bloque de constitucionalidad? La visión que hoy tenemos es que la Constitución es un texto indeterminado, inacabado, ¿no es cierto?, insuficiente. En consecuencia, la Constitución requiere de un suplemento normativo. Y ese suplemento normativo que proviene del Parlamento está destinado a precisar, completar, ¿no es cierto?, los alcances de la Constitución. Una ley orgánica, por ejemplo, forma parte del bloque de constitucionalidad. Una ley de desarrollo constitucional forma parte del bloque de constitucionalidad. ¿Eso qué significa? Que cuando vamos a discutir si una norma es constitucional o no, nuestra referencia no es solo la Constitución, sino aquellas normas que complementan, precisan y detallan el alcance y contenido de la Constitución. En este caso, las leyes orgánicas, las leyes de desarrollo constitucional. Pero existen también las normas interpuestas, a las que yo he aludido hace un segundo. Si se ha dictado una ley autoritativa, por la cual se le conceden facultades extraordinarias al Congreso, al Poder Ejecutivo, para legislar por un tiempo determinado sobre una materia específica, esa norma, dictada por el Poder Ejecutivo, será constitucional, vuelvo a repetir, si es que se dicta dentro del plazo y respetando la materia autorizada. ¿Cuáles son las normas objeto de control? Por un lado tenemos las leyes preconstitucionales. Como hemos tenido el fenómeno de que cada 10 años en promedio existe una constitución, esta vez lo hemos superado, felizmente, y esperemos que así sea, siga siendo así. Muchas veces se da el fenómeno de leyes que nacieron durante la vigencia de una constitución y existe la duda de si son o no compatibles con el nuevo marco normativo. En consecuencia, ahí hay un examen para confirmar la validez, la vigencia de una ley anterior, ¿cierto?, a la presencia de la nueva Constitución. También hay un control en relación a las normas derogadas. Y alguien podrá decir, ¿qué sentido, qué objeto, por qué perdemos el tiempo indagando si la norma derogada era o no era constitucional? Tiene una razón de ser, porque las normas derogadas eventualmente tienen un efecto ultraactivo. Son normas que están muertas, pero que pueden ser aplicadas en un marco determinado. Y hay un caso muy famoso que ustedes conocen. El Parlamento dictó la famosa ley Wolfensohn, una ley de medianoche que en el marco de 2 o 3 días se aprobó sin mayor debate. Luego se produjo un escándalo público, el Parlamento corrigió. Pero entre el día en que se aprobó la ley y el día en que la ley fue derogada, hubo más o menos un lapso de una semana. Momento en el cual los hermanos Wolfensohn presentaron su solicitud de cancelación. El caso es el siguiente. Los hermanos Wolfensohn, propietarios de una cadena de la chicha, venían cumpliendo arresto domiciliario. Y se trataba de determinar en la primera ley si el arresto domiciliario era igual a la prisión efectiva. El Congreso de la República llegó a sostener la peregrina tesis de que era lo mismo. Yo creo que está claro que no puede ser lo mismo. Es cierto que la suegra puede ser incómoda. Es cierto que la esposa o el cónyuge puede tener mal carácter. Pero ciertamente debe ser el paraíso a tener que compartir celda como monjo, ¿cierto?, con el negro Caribe. No es lo mismo. No es lo mismo estar digamos, privado de parte de la libertad de su casa que estar en un centro casero. Pero bueno, la primera ley estableció la homologación.
Aprovechando los resquicios de esa ley, se interpuso la inmediata solicitud de liberación condicional, que correspondía por aplicación ultraactiva de la ley. Y es por eso que el Tribunal Constitucional, a pedido de un grupo de congresistas, dictó una sentencia en la que dijo que esa norma derogada era inconstitucional y por consiguiente no tenía efectos sustantivos. Ahora, esta acción de control puede ser activa o puede ser omisiva. Una acción de control es activa cuando se cuestiona el contenido o la forma de una ley. Pero hay también un cuestionamiento omisivo. ¿Cuándo se produce esto? Cuando el legislador, a pesar de existir un mandato expreso o implícito de la Constitución, por acto de incuria, por acto de negligencia, por dejadez, por falta de interés, incumple con dictar esa ley correspondiente. Y entonces sucede que el ciudadano común y corriente goza de un derecho por mandato de la Constitución, pero no lo puede ejercer, no lo puede gozar, simple y llanamente porque la norma que va a hacer las precisiones de cómo debe gozarla no se dé. Frente a ello, los órganos de control tienen tres posibilidades. La primera, señalar simple y llanamente que ha habido una omisión. Es decir, queda como una suerte de sanción moral ante la ciudadanía. El Parlamento no ha cumplido con dictar la ley que permitiría que tú ejerzas un derecho. La segunda posibilidad es la de establecer un plazo extraordinario para que el Parlamento cumpla con dictar la ley. Y la tercera posibilidad es dictar un fallo de principio, que es la más drástica. Es decir, en tanto el Parlamento se toma su tiempo para dictar la ley, por vía jurisprudencial se establecen las reglas provisionales que permiten al ciudadano no seguir siendo afectado por esa inacción. Por supuesto que la ley va a ser dictada al día siguiente, porque el Parlamento no puede permitir, en términos políticos, ¿no es cierto?, ser sustituido en esa labor. Y para terminar, en relación al término de control, es señalar lo siguiente. Este Estado constitucional que ha traído este modelo de control distingue claramente entre lo que es el poder constituyente y lo que es el poder derivado. El poder constituyente es la expresión suma de la soberanía. Durante un tiempo determinado, ese Parlamento puede convertir la noche en día, ¿no es cierto?, puede hacer e imaginar todo aquello que estime pertinente. Cosa diferente con lo que esas normas compatibilizan o no con la realidad, pero es capaz, en términos normativos, de imaginar un tipo de Estado, un tipo de sociedad. Pero fijadas esas reglas, el poder constituyente, el poder derivado, que es el poder parlamentario, no tiene más oportunidad de configurar los alcances de esos principios, de esos valores y esas disposiciones normativas. En consecuencia, el Parlamento está atado, ¿no es cierto?, a esa voluntad del poder constituyente. Ahora bien, es cierto que no es lo mismo esta visión de los padres de la patria, los padres de ese proceso constitucional, que avisoran un tipo de sociedad y que de alguna manera encadenan a las nuevas generaciones a vivir un modelo de sociedad que de repente es impracticable, que es inviable o con el tiempo indeseable. ¿Cómo se corrige eso sin tener que cambiar la Constitución? Eso se corrige a través de los llamados fallos de principio. Es decir, la Constitución ya no se convierte en un texto testamentario, no es un testamento. La Constitución es un texto impreciso en el tiempo que va adaptándose, ¿no es cierto?, a las circunstancias históricas. Un ejemplo de ello lo tenemos con el caso del derecho a la igualdad.
El derecho a la igualdad fue establecido por primera vez a nivel constitucional en el texto americano en las primeras 10 reformas en 1791. Al cabo de poco tiempo se produjo la gran interrogante judicial. ¿Son los negros iguales que los blancos? Y entonces, recurriendo a la visión de la época, se examinó el diario de los debates, se recurrió a la fuente, que era al jurista que había elaborado este texto, que era claramente esclavista. Y entonces la Corte Suprema llegó a la conclusión de que los negros y los blancos no eran negros. En 1856, en el marco de la necesidad de incorporar a los negros en el mercado de trabajo, porque en el norte se había industrializado, había que liberar a los esclavos del sur para que pudieran incorporarse al mercado de trabajo del norte. Bajo esa perspectiva económica, se declaró que los negros y los blancos eran iguales, pero que ejercían sus derechos de manera separada. No se había alterado una letra, una sílaba de ese artículo de la Constitución. Se le había dado otra interpretación histórica en función a las necesidades que el sistema capitalista requería en ese periodo. En 1954 se producen una serie de fenómenos. El caso Brown, sobre si los niños negros pueden estudiar en escuelas blancas, para blancos. Un caso en Estados Unidos que incluso motivó la presencia de fuerzas armadas para asegurar el cumplimiento de una sentencia para la inscripción de un estudiante negro en una universidad blanca. Y finalmente, lo creo que es más importante, el caso de Rosa Parks, esta joven de unos 24 años de edad que sube un ómnibus en el estado de Alabama, donde estaban las reglas, eran iguales, pero ejercían sus derechos de manera separada. En consecuencia, como era negra, ella debía ir a la parte trasera del autobús. Esto no es aceptado por un usuario blanco del servicio que le pide al conductor que se detenga, y entre ambos le increpan y le piden que la señorita Parks ocupe el espacio que le corresponde por su condición de negra. Y ella dice que no se levanta por dos razones. La primera es porque cuando ella llegó el asiento estaba libre, y la segunda razón es porque hay una regla de traducción que indica que las mujeres van sentadas y los hombres van de pie. Esa regla existía, ¿no? Formaba parte de la cultura social. Bien, como ninguna de estas dos observaciones, la señorita Parks sentada, ella es arrojada del ómnibus y luego, por supuesto, detenida. Se origina entonces esta lucha se acrecienta la lucha por la igualdad de los derechos civiles, y finalmente la Corte Suprema determina que los negros y los blancos son iguales y ejercen sus derechos de manera mancomunada. Y en 1988 determina lo que se llama la acción afirmativa, señalando que los negros, por razones históricas de atraso social, pueden tener mayores derechos que los blancos, transitoriamente. Entonces vemos cómo a lo largo de la historia constitucional norteamericana, y sin alterar, vuelvo a repetir, una sílaba, una frase de ese artículo de la Constitución, primero se dijo que no eran iguales, luego se afirmó que eran iguales pero que ejercían sus derechos de manera separada. En tercer lugar, se ha afirmado de que son iguales, los ejercen de manera mancomunada, hasta aceptar la regla de excepción de que los negros pueden tener transitoriamente mayores derechos para generar, ¿no es cierto?, una igualdad material en la tierra. Entonces, de esa manera, a través de la jurisprudencia, se corrige, digamos, esta distorsión histórica que pueden provenir de los mandatos constitucionales, que en principio deberían ser inconmovibles en tanto no exista un proceso de reforma o de cambio constitucional. Le agradezco al doctor Lévano por la gentileza de habernos recibido aquí en este hermoso lugar. Les agradezco a ustedes por su paciencia y su atención esta mañana. Muy amable. El Centro de Estudios de Capacitación y Estudios Parlamentarios agradece de manera muy especial la conferencia magistral dictada por el doctor Víctor García Toma. La conferencia se tituló Control de la Constitucionalidad Modelo Peruano.
Seguidamente, en breves instantes, se dará inicio a la ceremonia de clausura. En breves instantes se dará inicio a la ceremonia de clausura del curso online internacional El Derecho Parlamentario, primera edición. Participantes de la conferencia magistral. El doctor Víctor García Toma está dispuesto para poder atender preguntas que puedan hacerle con respecto a la conferencia magistral dictada por el doctor. Las personas que deseen hacer una pregunta o comentario pueden levantar la mano y se van a acercar con el micro inalámbrico. Tiene un minuto para formular su pregunta diciendo su nombre. Gracias. Doctor, muy buenos días, soy Julio César Mancini. Quería hacer una pregunta referente a la última sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual el control difuso ya no lo pueden hacer los tribunales administrativos. En ese sentido, yo creo que es desde mi punto de vista que es perjudicial porque perjudica a los administrados, en el sentido, por ejemplo, que ahora el Tribunal Fiscal dice que ellos se inhiben de resolver justamente por esa sentencia.
Entonces el administrado lamentablemente tiene que irse a un proceso administrativo en el cual va a durar unos 6 o 5 años, y con la posibilidad de que pierda, y antes de una pueda resolver en forma inmediata un proceso judicial. Quizás ese es su punto de vista. Comparto con usted totalmente la crítica que se ha formulado a esa sentencia en particular del Tribunal Constitucional. En primer lugar, porque si los ciudadanos comunes y corrientes tenemos la obligación de defender y cumplir con la Constitución, con mayor razón quienes son funcionarios públicos y ejercen actos de jurisdicción administrativa. En segundo lugar, porque como bien se ha señalado, teniendo clara la autoridad administrativa de que existe la violación de un artículo de la Constitución, al ingresar en este terreno de acción, obliga a que el administrado ingrese a la esfera judicial, afectando su economía. En segundo lugar, recargando incorporando mayor carga procesal de la debida al sistema judicial. Y en tercer lugar, destruyendo el sentido de lo que debe ser la justicia, que tiene que ser necesariamente propia, rápida, expeditiva, para que el ciudadano sienta que las instituciones judiciales operan. Entonces, el mal que se genera es enorme. Y además entra en un terreno de contradicción. Es decir, ese mismo Tribunal Constitucional, estoy refiriendo a que tomó esa decisión en ese momento, le dice al particular, tú como árbitro puedes, pero al funcionario público que representa al Estado dice, tú no puedes. Entonces, ciertamente es una decisión que no se sostiene y que ojalá que en el corto plazo pueda ser enmendado para evitar estos tortuosos caminos que tienen que recorrer los administrados para alcanzar justicia. Comparto plenamente su observación. Siguiente pregunta o comentario. Buenos días, profesor García Toma. Compañeros, compañeras, buenos días de trabajo. Yo le quería preguntar, tengo una inquietud, doctor, como usted es miembro del Tribunal Constitucional, ilustre jurista, magistrado y tribuno. Yo tengo una inquietud que está en este momento en el tintero, hay de libre manifestar ahí un tema de interés nacional y sobre todo de conflicto entre el control del Jurado Nacional de Elecciones, en que tenemos pues, se aplica la norma, se aplica la regla o los principios de la Constitución. El Jurado Nacional de Elecciones tiene en este momento un dilema, y el artículo 2 de la Constitución, el 117, nos establece que todos los hombres de la tierra, todos los seres ciudadanos, tenemos derecho a elegir y ser elegidos, en estricta concordancia con el artículo 36 de la Constitución, que nos dice pues que los partidos políticos, las organizaciones políticas, están determinados a que tengan una institución, y como la institución, entonces me refiero al Jurado Nacional de Elecciones, el registro de instituciones políticas. Y en estricta concordancia con el derecho comparado, el derecho universal, tenemos el artículo 21 de la Constitución, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que expresa taxativamente que todos los hombres de la tierra tienen derecho a elegir y ser elegidos. En estricta concordancia con esto, también el maestro Ronald Dorkis nos habla sobre el principio de la norma y aplicación de la Constitución. Con estricta concordancia también el doctor Robert Alexi, nos habla sobre primero está la Constitución, principios y reglas, y las normas están en otro lugar. El caso del Jurado de Elecciones, que el proceso administrativo estaría viéndose ahí, tenemos un conflicto. Si se aplica la Constitución, entonces las normas, el reglamento de las elecciones, la ley de elecciones está por debajo. Primero están las reglas, principios y la Constitución. Yendo paralelamente, doctor García Toma, el maestro norteamericano John Rawls nos habla sobre la teoría de la libertad. Y sobre la teoría de la libertad
entonces nos explica con sabiduría que el derecho de la libertad va a levantar en el concepto de la distribución de las cosas, distribución de la riqueza, distribución de la libertad, donde encamina la justicia. Dicho esto, usted decía y hablaba con mucha sabiduría que en el caso de Marshall versus Madison, Maduro en el juicio del siglo de 1803, en donde el Estados Unidos planteó por primera vez y puso a la Corte Suprema como juez que dio, y después Marshall pasó a la historia. Y por ahí Robert Tocqueville nos habla sobre la democracia en América Latina, que es una rica jurisprudencia para hablar sobre el control de constitucionalidad. Y le hago estas preguntas, estos comentarios, como tribuno del Tribunal Constitucional Peruano. Muchas gracias. No, gracias también. La pregunta es muy rica y es importante. Incluso creo que de alguna manera ya ha sido absuelta el día de hoy en la mañana por el propio jurado especial, quien luego de haber dado luz verde para que el partido Todos por el Perú, creo que se llama, se pueda continuar en el contienda electoral, acaba de emitir un pronunciamiento en el sentido de declarar improcedente la plancha presidencial. No conocemos el contexto de esta segunda respuesta, que es totalmente diferente a la anterior. Pero un poco para enmarcar el problema. Todos los partícipes en un proceso electoral están sujetos a las mismas reglas y en consecuencia están obligados a cumplir con ellas. Ha sucedido que un partido en particular no cumple con las disposiciones de su propio estatuto para llevar a cabo el recambio de las autoridades partidarias, la modificación de su estatuto, la conformación de una junta electoral y obviamente la convocatoria y selección de sus candidatos. A este inicial error de no cumplir con la ley se suma un segundo error, que es que esa misma ley establece un plazo para corregir, un plazo para enmendar. Y entonces esta organización política que ha incumplido las reglas de selección deja pasar el plazo y ocurre lo que se llama la preclusión. Se ha vencido la oportunidad que tenía para corregir, para enmendar el error. Cuando esto es conocido por el Jurado Nacional de Elecciones, que es el máximo intérprete en materia electoral y que es el órgano de mayor jerarquía del sistema jurisdiccional electoral, declara, ¿no es cierto?, por mayoría, buena parte de lo que yo he señalado. Sin embargo, curiosamente, un órgano de mayor jerarquía, como es el jurado especial, adopta una decisión diferente, poniendo en entredicho lo que es la interpretación a la que se ha arribado, poniendo en entredicho el tema de supremacía no funcional, y sin que explique las razones por las cuales se aparta o expone un argumento totalmente diferente. En el mundo del derecho constitucional es cierto que existe la regla de ponderación, es decir, cuando existe un conflicto entre dos derechos, el juez electoral tendrá que ponderar cuál es el que, digamos, PRI. Voy a poner un ejemplo muy conocido. Cuando hubo un reportaje en un programa de Magali Medina sobre el tema de las llamadas próstibedes, habían dos derechos en juego: el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de expresión, y por el otro el derecho a la intimidad. Eran dos derechos que estaban en juego. El Tribunal Constitucional analizó estos derechos en pugna y dijo que el programa, digamos, tenía la competencia, la facultad para llevar a cabo una investigación sobre el tema de las PDIs que ingresaban al terreno del negocio carnal. Pero que la emisión de esa investigación tenía un límite, que era en el momento en que se ingresaba, digamos, al recinto íntimo, y que ahí no había necesidad ni justificación para exhibir, ¿no es cierto?, lo que luego vimos. Entonces hizo una ponderación y privilegió el derecho a la intimidad en ese contexto sobre el derecho a la libertad. Pero lo que ha sucedido con la
lo que sucedió con la decisión del jurado especial es que optó por un derecho, el llamado derecho a la participación, que tiene una configuración legal, que está sujeto al cumplimiento de la ley, eso en primer lugar, y en segundo lugar, no señaló cuáles eran mejor dicho, no ponderó, escogió sin llevar a cabo esta evaluación. El Tribunal Normal tiene un test. Todo ente que quiere ponderar derechos tiene que seguir la ruta del test. Si el test no se realiza, no se pondera. Y al no ponderarse, esa decisión es arbitraria, que es lo que ha sucedido con la decisión del jurado especial. Siguiente pregunta, por favor. Con la recomendación que sea esta muy breve, ya que estamos sobre la hora para la votación. Gracias. Les felicito por su brillante exposición, doctor. Simplemente quería preguntar qué cosa es una constitución. Usted dice que es un proyecto de vida, que están representados por fuerzas políticas. También, pues, que la constitución es norma fundamental del Estado, ¿no? Norma fundamental del Estado, ley de ley. Sí. También que la constitución está inspirada en que los tratados internacionales, ¿no? Y están en la ley orgánica, la ordenanza. Pero a veces me pregunta, también dice que la salvaguarda de derechos fundamentales, así como usted es buen profesional, la trayectoria que tiene, no puede decir también la justicia, entre la justicia y el derecho. El derecho, por ejemplo, regula normas, la conducta de las personas, algo, ¿no? Y la justicia, la discriminación, la igualdad, algo como profesional, ¿no puede decir usted cuál prefiere, la justicia o el derecho? Gracias. Primero, si me permite una consideración sobre la primera parte de su planteamiento. Son iguales los derechos humanos a los derechos fundamentales, a los derechos constitucionales. ¿Cuál es su fuente de reconocimiento? En la actualidad se dice que hay tres fuentes para determinar estos derechos superiores. Hay una visión historicista que señala que en el tiempo una determinada colectividad política, fundamentalmente asentada en favor de un grupo, una casta social o un grupo de pobladores en que funciona un entorno geográfico, obtiene una gracia, una merced de la autoridad. Por ejemplo, el primer derecho, digamos, fundamental que se reconoció en la historia es el derecho a la inviolabilidad domiciliaria. En el año 1618 hubo el rey de León, complacido porque sus súbditos habían defendido su causa ante la invasión musulmana, decidió convertir a sus súbditos en pequeños reyes y entonces les otorgó el derecho a la inviolabilidad domiciliaria. Nadie puede ingresar a mi inmueble sin mi autorización. Soy, dentro de ese pequeño espacio geográfico, mi rey. Yo soy el rey. Eso que comenzó como una gracia, como una merced para los pobladores de la villa de León, en 1188, con el tiempo se fue expandiendo y hoy es un derecho que se comparte universalmente. El derecho a la libertad personal, el derecho a no ser retenido sin mandamiento judicial, eso es fruto de un pacto del rey, del príncipe Juan Sin Tierra, con los nobles y los clérigos de su época, que lo vencen militarmente y lo obligan a comprometerse a defender ese derecho. Y luego eso se va expandiendo. Una primera posición. La segunda visión es la visión jus-racionalista. Son derechos que forman parte de la naturaleza humana, son proyecciones de la naturaleza humana y que éste revela a través del ejercicio de la razón. Y existe la visión positivista. Esos derechos valen, son importantes, son supremos, porque un cuerpo político así lo decide. Es un acto de decisión política. Esos derechos son calificables como humanos, como fundamentales o como constitucionales. Llámase derechos humanos a aquellos derechos que se encuentran reconocidos o protegidos en el marco del derecho internacional público. Hay un tratado del cual el Estado peruano es parte, en donde se ha comprometido ante la comunidad internacional a defender, a salvaguardar esas facultades. Los derechos fundamentales
son obra más bien de la doctrina alemana. Son fundamentales todos aquellos que el Estado considera que la Constitución, pero todos aquellos que el cuerpo político considera como vitales. Y luego aparece la expresión derechos constitucionales, los españoles, que distinguen entre derechos constitucionales fundamentales y derechos constitucionales no fundamentales. ¿En qué consiste esta distinción? Hay un catálogo de derechos, pero unos son más importantes que otros. Los derechos constitucionales fundamentales son aquellos que tienen la protección de la habeas corpus, la habeas data, la acción de cumplimiento, ¿cierto? Y tienen una vía jurisdiccional ad hoc, especial, la del Tribunal Constitucional. Estoy hablando de la libertad personal, la libertad de expresión, la libertad de opinión. Pero dice también que hay derechos constitucionales no fundamentales, como serían la propiedad y la herencia. Muy bien, si yo tengo un problema de propiedad y de herencia, para los españoles yo no voy a recurrir al amparo. Recurro al derecho civil, al Código Civil. Y mi ámbito jurisdiccional de protección no es el tribunal menor, sino la justicia ordinaria. ¿Por qué tenemos un problema terminológico en el Perú? Porque los constituyentes del 79 bebieron de esta materia por distintas fuentes. Y entonces unos, bajo la influencia del texto de Naciones Unidas, bajo la influencia del derecho penal público, hablaban de derechos humanos. Otros tenían información alemana y había un grupo de constituyentes que habían vivido de las fuentes doctrinarias del derecho español. Y es por eso que en el texto del 79 se utiliza indistintamente, sin hacer estas matizaciones, derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos humanos. Y el texto del 93, que es una copia del 79 en buena parte, reproduce ese error conceptual. Para salvaguardar, para acabar con ese error, hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice: en el Perú, las palabras derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales deben entenderse como sinónimos. Punto. Para no entrar en disquisiciones y problemas de aplicación. En torno al tema del derecho y la justicia, obviamente la justicia es el valor supremo, no solamente del derecho, sino en general, me parece, de la vida coexistencial. Y cuando hay un conflicto entre el derecho y la justicia, debe también tomarse en consideración para la reflexión de la decisión que uno debe adoptar el caso de la seguridad jurídica. Recordemos que uno de los efectos inmediatos de la ley es la seguridad jurídica. Una ley puede ser buena o mala, pero me permite prever de manera cierta sobre mi futuro. Es decir, si cumplo la ley, los efectos de ese cumplimiento serán los siguientes. Si incumplo la ley, ¿no es cierto?, se pueden presentar varias hipótesis. En consecuencia, yo puedo desarrollar, desplegar libremente mi personalidad, puedo construir, ¿no es cierto?, mi futuro en base, ¿no es cierto?, a la decisión objetiva y personal de cumplir o incumplir la ley. Esa es la certeza que me da la ley. Desaparecida la ley, entro en el terreno de la nebulosa. Yo les cuento que una de las cosas más complejas que me ha tocado pasar en relación al conflicto entre derecho y justicia es un minúsculo suceso que se produjo en el hospital Almenara, en donde un médico, luego de atender a una señora, le da indicaciones de que tiene un grave mal coronario que tiene que ser operada de urgencia, si no pasa a mejor destino. Entonces arman la historia clínica llega a un funcionario administrativo que llama al médico y le dice: mire doctor, lamentablemente usted no va a poder llevar a cabo esta operación porque esto implica la compra de un aparatito, el detalle técnico no lo tengo, no lo recuerdo, y ese aparatito no tenemos aquí, entonces, y no tenemos presupuesto, así que en los próximos meses no vamos a poder llevar a cabo esa operación. El médico le dice: mire usted, si a esta señora no la operan en el lapso de una semana, esa persona se muere y usted será el responsable, ¿no? Y
durante largos minutos incide en su responsabilidad objetiva en relación a la vida o la muerte de esta señora. Este funcionario cavila toda la noche y el día siguiente y pesa sobre el destino de una vida. Y entonces toma la decisión al día siguiente de distraer los dineros de una partida para utilizarlo en la compra de este instrumental médico que era imprescindible y necesario. Se lleva a cabo la operación, la persona se sana y probablemente todavía esté viva. Pero al año siguiente llega la Contraloría y le dice a este funcionario: oye, usted ha cometido malversación de fondos. Usted está compelido a utilizar este dinero para estos fines y lo ha utilizado para otros. Y dice: señor, pero lo que pasa es que de por medio estaba la ley, eso no me importa a mí. Usted ha cometido técnicamente un delito. La persona es suspendida en el cargo y se le inicia un proceso administrativo. El proceso administrativo, siguiendo esa lógica, obviamente debería culminar con la destitución del funcionario y la inmediata, digamos, denuncia penal por el delito de malversación. ¿Cómo se solucionó ese problema? El problema tenía una gran, digamos, preocupación filosófica, pero no había mucho tiempo para ello. Entonces se hizo una solución a la criolla, a la peruana. ¿Y cuál fue esa solución recomendada? La solución que se recomendó fue: este expediente que se encuentra aquí listo para ser dictaminado, póngalo abajo y deje pasar un año. Al cumplirse el año se ha producido la prescripción. El Estado ha perdido el derecho de poder sancionar esa falta por haber dejado transcurrir el tiempo. No se le ocurrió, digamos, mejor manera de dar solución a esta pregunta entre derecho y justicia, porque realmente era una situación bastante complicada. Técnicamente había delito, axiológicamente la decisión del funcionario había sido la correcta, ¿no? Bien, gracias.